En la sección de Shemot, el segundo libro de la Torá que estamos ahora abordando, hay un versículo que en realidad este versículo ya lo explicamos, vamos a tratar de dar otro punto de vista, otra arista, otra vuelta de rosca a este versículo. Nos dice la Torá, Vayelech ish mivet levi, bikachet vat levi. Y de acá, como ya explicamos, se aprende el nacimiento de Moshe Rabbeinu. Y fue una persona de la casa de Leví y se casó con una mujer también de Bat Leví, de la casa de Leví. Quiere decir que la Torá presenta a los padres de Moshe Rabbeinu, un hijo de Leví que se casó con una hija de la tribu de Leví, sin dar detalle de sus nombres, de su paradero, aunque como ya explicamos, la Torá, nosotros sabemos quién era el padre de Moshe Rabbeinu, la madre de Moshe Rabbeinu, Yochebed y Amram, eso ya lo sabemos. Pero la Torá, como ya hablamos, es muy críptica y nos dice simplemente que los dos eran, y enfatiza la Torá, que eran de la tribu de Leví, como que es algo relevante, que tiene importancia, que era de la tribu. Esa es la pregunta, que Moshe Rabbeinu nació justamente de la tribu de Leví, que eso es el dato a destacar, a desarrollar, a analizar, sin dar paradero de los progenitores de Moshe Rabbeinu. Podría haber dicho Yochebed, Amram, y si queremos saber realmente dónde la progenie de Moshe Rabbeinu, de dónde viene Moshe Rabbeinu, sería suficiente quién es el padre y quién es la madre. Explican los Jajamim algo impresionante. En realidad el tema, la tela del juicio acá, el tema pasa justamente por los Levim. El tema importante a destacar, a enfatizar, es la cuestión de los Levim. ¿Por qué digo que el tema tan preponderante es analizar la cuestión de los levitas? Porque los levitas, o sea, dejemos de lado al papá de Moshe Rabbeinu, Amram, a Yochebed, no es el tema acá. El tema pasa por Levim, no por papá y mamá de Moshe. Papá y mamá de Moshe Rabbeinu no tienen absolutamente nada que ver con el tema en cuestión de Moshe Rabbeinu, que es justamente el intermediario de que nos entregó la Torá. El problema sí es Leví, el problema pasa por los Leví. ¿Por qué digo que el problema pasa por los Leví? Porque he sabido que la tribu de Leví estuvieron implicados en tirarlo a Yosef al pozo. Ahí está el tema. Los Levim, por más que son gente muy elevada, los Levim tienen una mochila en sus espaldas. No nos olvidemos que en el Génesis, en el primer libro de la Torá, cuando dice que lo tiraron a Yosef al pozo, fue Shimón y Leví. Shimón y Leví fueron los que tiraron a Yosef al pozo. Vamos a matarlo, dijeron Shimón y Leví. Esa actitud de Shimón y Leví, que dijeron vamos a matarlo a Yosef Hatzadik, hasta que intervino Yehudá, nosotros los Yehudim. Yehudá dijo no lo matemos, vendámoslos, no lo matemos, es un hermano, y todo lo que sabemos nosotros. Pero si fuera por Shimón y Leví, tiremos al pozo y vamos a matarlo. Esa fue la expresión de ellos. ¿Y dónde vemos plasmado este concepto, este tema que estamos hablando? Claramente lo dice la Torá. También en el Génesis, el capítulo 49, Jacob vino, nuestro patriarca Jacob, antes de irse de este Olam, antes de irse de este mundo, llama a todos sus hijos a bendecirlos, a hablarle a ellos, y como ya hablamos en otras oportunidades, a desarrollar su potencial, a hablar y ajustar algunas cuestiones que debían ser mejoradas. Con respecto a Shimón y Leví, dice Shimón be Leví, lo juntas, Shimón be Leví, Ajim. Ustedes siempre van de la mano haciendo de las suyas. Dice acá la Torá en el capítulo 49, vuelvo a repetir, Shimón be Leví, Ajim, Kli Hamas Mejorotechem. Ustedes tomaron un arma que no le corresponde. Nosotros no somos violentos, no somos terroristas. Kli Hamas, ustedes agarraron Kli Hamas, no nos pertenece, una herramienta de la guerra, y entonces, para ir al punto, dice Ki beapam arguish berretzonam ikru shor. Claramente ya lo hablamos varias veces. Ustedes quisieron destruir a un shor.
¿Quién es llamado Shor? Shor, Yosef Atzadik. Ya hablamos un montón de veces que la Torá llama a Yosef Atzadik Shor, toro, porque tiene la fuerza de un toro, y la bandera, el estandarte de Yosef Atzadik, nosotros sabemos que era la del toro, tenía un toro en su bandera, en su estandarte. Yosef Atzadik, la tribu de Yosef Atzadik es el toro. Ustedes quisieron destruir el toro, a Yosef Atzadik, que pudo mantenerse en Mitzrayim como un toro férreo. Entonces claramente de acá aprenden los Jajamim que Shimon y Leví, ustedes quisieron destruir, ustedes quisieron matar el nivel de Yosef Atzadik. Esto es lo que nos dice la Torá. Entonces, ¿cómo puede ser que el Redentor de Israel, tiene que ser una persona que tiene que estar en unidad, en mancomunión con los hermanos, con los Yehudim? Esa es la redención, ese es el Shalom del Am Israel. ¿Cómo puede ser que pesa, como dijimos antes, una gran cuestión en contra de Leví? Leví, vos querés recibir la Torá, Moshe Rabbeinu de la tribu de Leví. Sobre Leví está algo muy tremendo. Está el tema de que Leví quiso matar a Yosef Atzadik, entre otras cosas, después vamos a ver. Eso dice Jacob Avinu. Entonces, ¿cómo puede ser que Moshe Rabbeinu venga de la tribu de Leví? Y por eso es, como dijimos antes, que los padres acá no es el focus. La atención no es sobre los padres de Moshe Rabbeinu. Los padres de Moshe Rabbeinu eran tzadikim. No es el tema acá. El tema a redimir, el tema a arreglar, a mejorar, es el tema de los Leví justamente. Y es porque Moshe Rabbeinu se puso ese desafío, ese tikkun, ese arreglo en sus espaldas. Por eso los Jajamim explican cosas maravillosas sobre Moshe Rabbeinu, que hay un paralelismo increíble entre Moshe Rabbeinu y Yosef Atzadik, como diciendo, Moshe Rabbeinu tomó en sus espaldas toda la redención, todo lo que sufrió, como es sabido, que todo lo que sufrió Yosef Atzadik, sufrió Moshe Rabbeinu y pudo redimir a la tribu de Leví, pudo mejorar, pudo sacarle justamente lustre y sacarle todas las cosas feas y las escorias a la tribu de Leví, para que la tribu de Leví, Moshe Rabbeinu, pueda crecer para entregar la Torá. Él asumió el compromiso, el rol de asumir todo el desafío de lo que los hermanos hicieron a Yosef Atzadik, vivir en carne propia todo lo que vivió Yosef Atzadik, así pulir su alma, así pulir su vida y ser un conducto fiel, como realmente fue Moshe Rabbeinu, un conducto hacia la entrega de la Torá. Por eso nos dice la mismísima Torá, al final, antes hablamos sobre las bendiciones que dio Jacob Avinu. La Torá prácticamente culmina con las bendiciones que dio Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu bendice al pueblo de Israel. Y cuando también vamos a observar lo que le dice Moshe Rabbeinu a la tribu de Leví, nos dice claramente la Torá, Ule Leví Amar, dice Moshe Rabbeinu, Ule Leví Amar, a los levitas, a la tribu de Leví les dijo, Tumeja Beureja Leish Hasideja, ustedes son Hasidim, ustedes van a estar en el Beit HaMikdash, porque la Torá dice, Ayenisitobe Masak, porque fueron probados. ¿Sabes por qué? Los Levim, evidentemente los Kohanim, tienen su servicio en el lugar más sagrado, en el Beit HaMikdash, y hay que llevarle la Trumá y el Maser y todos los impuestos a los Kohanim, hay que mantener a los Levim, y ellos son la luz, el faro del pueblo de Israel, la tribu de Leví, justamente porque fueron probados. Dice la Torá, ¿sabes por qué? De vuelta, Ule Leví Amar, Tumeja Beureja Leish Hasideja, ustedes son Hasideja, ustedes son Hasidim, pero no fue fácil, no fue gratis, no hay nada gratis. Dice acá la Torá, ayer necesitó, fueron probados, Nisayom, los levitas fueron constantemente probados. En Mitzrayim ya sabemos nosotros que los levitas fueron los únicos que dieron Brit Milá, los únicos que guardaban la tradición de la Torá, ni que hablar en el desierto, como ya hablamos varias veces, fueron los únicos que no hicieron el becerro de oro, la única tribu que no hizo el becerro de oro fue la tribu de Leví. Entonces, ¿qué vemos? Esto no fue gratis, esto fue prueba tras pruebas, el Brit Milá y la Torá y la tradición, y en el desierto constantemente los Leví puliendo, los Leví demostrando que se habían arrepentido justamente, como dijo Jacob Avinu, la verajá de Jacob es
ustedes quisieron destruir al toro. Moshe Rabbeinu se puso en sus hombros, todo el equipo al hombro, como se dice, y dijo, yo estoy dispuesto a pasar lo mismo que pasó Yosef Atzadik para pulir el alma mía y redimir a toda la tribu de Leví. Hay algo muy bonito que explican los cabalistas, muy espectacular, que dice que, ¿se acuerdan Lag Omer? Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Shimon Bar Yochai, Lag Omer, Rabbi Shimon Bar Yochai. Explican los cabalistas que Rabbi Shimon Bar Yochai, nosotros sabemos que por hablar mal del gobierno romano, tuvo que estar como 12 años en una cueva recluido, y de ahí salió Emanuel Zohar, todo lo que sabemos nosotros. Explican los cabalistas que Rabbi Shimon Bar Yochai es la redención, es la reencarnación, la reparación de, como su nombre lo indica, de Shimon, de la tribu de Shimon. Rabbi Shimon Bar Yochai, Shimon. Por eso estuvo tantos y tantos años preso. Impresionante, 12 años recluido en la Mehará, recluido en la cueva. Yosef Atzadik estuvo 12 años recluido en un pozo, estuvo preso. Entonces estuvo ahí todo preso, toda la prueba que tuvo que pasar a raíz de que los hermanos lo tiraron al pozo, y después fue vendido a Mitzrayim, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces justamente Rabbi Shimon Bar Yochai redimió toda el alma de Shimon, de la tribu de Shimon, que tiraron a Yosef al pozo. Parecido al concepto lo encontramos en Moshe Rabbeinu. Qué impresionante, como nos cuenta el Midrash. Explicamos que cuando vinieron las hijas de Yitro y le dijeron a su padre, Ish Mitzri Atzilanu, un egipcio nos ayudó. ¿Se acuerdan cuando Moshe Rabbeinu tuvo que irse exiliado de Mitzrayim a Midian? Entonces las mujeres dijeron entonces les preguntó ¿por qué llegaron ¿por qué llegaron temprano? Entonces le dijo que un egipcio los había ayudado. Dijo y dice Midrash, ¿cómo puede ser? Ish Mitzri, nadie sale de Mitzrayim. ¿Cómo un Ish Mitzri? Nadie puede salir de Mitzrayim. Ish Mitzri, nadie puede salir de Egipto. Seguramente es un espía. Seguramente es un espía que vino en forma fraudulenta a querer espiarlo. Es por eso que Yitro, que tenía una cierta categoría, lo encerró, dice Midrash, muchísimos años, 10 años, Moshe Rabbeinu recluido en un pozo. Entonces uno puede preguntar por qué Moshe Rabbeinu tuvo que sufrir, nos dice Midrash, tantos y tantos años recluido en un pozo para hacer capará, para hacer redención, para pulir el pecado de Yosef Atzadik, de los hermanos que tiraron a Yosef Atzadik, y Yosef Atzadik tuvo que estar tantos y tantos años en un pozo. Nos cuenta el Midrash que Moshe Rabbeinu también estuvo cuando las hijas le dijeron a Yitro, un Ish Mitzri, un egipcio, imposible, no puede ser un egipcio. Si es un egipcio, seguro que es una espía, porque nadie sale de Mitzrayim. El milagro es que Am Israel salió de Mitzrayim. Eso es un gran milagro con la mano fuerte de Kadosh Baruj. Entonces vemos una relación, como dije, hay mucho paralelismo entre Moshe Rabbeinu y Yosef Atzadik. Por ejemplo, hay otro paralelismo que traen los Jajamim, que Yosef Atzadik, el mismo faraón, le cambió el nombre cuando lo tomó de jerarquía, lo puso en una jerarquía de regente de Mitzrayim, le puso Tzefnat Paneach, le cambió el nombre. Nosotros encontramos que Moshe Rabbeinu, el nombre de Moshe, el puesto por sus padres, no era Moshe Rabbeinu, la hija del faraón, hija del faraón, el mismo concepto, le puso Moshe Rabbeinu. ¿Por qué entonces Yosef Atzadik y tanto Moshe Rabbeinu tuvo, así como entonces nos dice la Cábala, así como Yosef Atzadik le cambiaron el nombre, Moshe Rabbeinu también tuvo que pasar por ese proceso de purificación? Ni que hablar también, explican los Jajamim, otro paralelismo, que Yosef Atzadik tuvo que vivir muchísimos años fuera de su padre, y eso es lo que significa, con todo lo que significa vivir al lado de la presencia de Jacob Avinu. Tuvo que vivir en Egipto desde su más temprana juventud, prácticamente hasta ser mayor y adulto, fuera del ambiente de Jacob Avinu.
Vivir alejado de sus padres, lo mismo vemos en Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, como nosotros sabemos, fue de chiquito nomás alejado de sus padres, como nosotros sabemos, que se crió en la casa del faraón. Vemos un gran paralelismo también. Moshe Rabbeinu tuvo que vivir fuera de la educación y del ambiente angelical de lo que significan los padres, y así también Yosef Atzadik tuvo que redimir y hacer capará justamente eso que Yosef Atzadik, vamos a decir por responsabilidad de sus hermanos, estuvo viviendo fuera del lugar del regazo paterno. Así también Moshe Rabbeinu. Esto es algo más ni que hablar, que así como Yosef Atzadik sale de la cárcel, como hablamos anteriormente, y se convierte en regente de Mitzrayim, lo mismo es Moshe Rabbeinu, sale de la cárcel. Esos 10 años que el Midrash nos cuenta que Moshe Rabbeinu estuvo en ese pozo que dijo Yitro que se pudra, y salió justamente hacia la grandeza. Así es un Yehudí, del pozo hacia la grandeza. Yosef Atzadik, del pozo a ser regente de todo Mitzrayim, y así también Moshe Rabbeinu, del pozo a justamente a preparar, a gestar toda la liberación del pueblo de Israel para recibir la Torah. Melech, que es un Melech, los Rabbanim son llamados Melech porque justamente es la visión real de lo que realmente hay que hacer. Entonces los Jajamín son llamados Melech. Así como Yosef fue regente, Moshe Rabbeinu, por el temor de la Torah, podemos ser regentes, controlar y gobernar nuestra vida. Entonces ahí hay otro paralelismo más. Dijimos anteriormente que la Torah nos cuenta de que Jacob Avinu reprocha a Shimon y Leví y le dice no solamente esto, hasta ahora nos estamos enfocando sobre el concepto de que ustedes quisieron destruir a Yosef Atzadik, pero Jacob Avinu le dice otra cosa previamente a sus hijos, dice Shimon y Leví, Kli Hamas, Besedom, dice Davshi. Acá dice la Torah que nosotros sabemos que Shimon y Leví hicieron otras cosas juntos. Así como estamos estudiando ahora que Shimon y Leví fueron camaradas para tirar a Yosef Atzadik al pozo, la Torah nos cuenta que hicieron otras cosas en conjunto. ¿Qué hicieron en conjunto? Cuando Haz Shalom se perpetró la profanación de Dinah, Dinah justamente la hija de Jacob, fue profanada por Shechem, un lugareño de la tierra de Israel, de los habitantes que estaban habitando, el príncipe, el hijo del rey, de Shechem ben Hamor. Nos cuenta que solamente Shimon y Leví mataron a toda una ciudad y dijeron justamente, esto no va a pasar en el pueblo de Israel, nuestra hermana no es una prostituta. Fueron y mataron a toda una ciudad, y justamente Jacob también los condena. Jacob también condena esta actitud. que tiene de malo? Hicieron algo a nuestra hermana, tendrían que haber pedido permiso, tendrían que haberse preguntado primero a Jacob, ustedes hicieron lo que les... Seguramente es un rapto emocional, le hacen algo a tu hermana, vas y ejecutás, pero tenías que haberle pedido permiso a Jacob Avinu. También Jacob los reprende antes de irse a este mundo, no solamente porque tiraron a Yosef al pozo, sino también porque no preguntaron antes de hacer las cosas. Jacob lo hubiera guiado en otro camino, capaz no tan violento. Ellos fueron y mataron a todos, exactamente como corresponde, por haber profanado a Dinah, pero dice, no me preguntaron, ese es el problema, no me preguntaron. También sobre esto encontramos la redención de la tribu de Leví. ¿Dónde vemos la redención, la capará, el refinamiento, la purificación de la tribu de Leví? En el famoso Midrash del versículo que estamos explicando ahora. ¿Cómo empezamos a explicar? Vayel Lehish mi Beit Leví, fue una persona de la tribu de Leví. ¿Dónde fue? Dice, y fue, ¿a dónde fue? Dice, Vayel Lehish mi Beit Leví, fue una persona de la casa, fue, como sabemos, con cuenta el Midrash, famoso Midrash, ya archi conocido, que dice que Amram, el papá de Moshe Rabbeinu, se había separado de su madre. Y Amram y Yochebed se habían separado. ¿Por qué? Ya explicamos que Leví, de la tribu de Amram, era el jefe, el líder de la tribu de Leví. Entonces él dijo, ¿para qué yo voy a tener hijos? ¿Para qué voy a estar con mi mujer y tener hijos? Si va a venir el faraón y los va a matar. Y es que vino Miriam, aproximadamente de 5 años, vino Miriam y dijo, querido padre, vos podés ser el líder de toda la judería y de todo, pero no estás obrando correctamente.
porque el faraón decretó sobre los varones, como dice la Torá, todo varón va a tener que ser tirado al río, la mujer va a vivir. Pero vos en tu actitud estás decretando sobre los varones y sobre las mujeres. Y es sabido, me le dicen más profundo todavía, cuando una persona muere por ser Yehudi, va directamente al cielo. Vos estás decretando que la persona no tenga Olam Haba, directamente que ni nazca, que no nazca la persona. Entonces vos estás haciendo peor que el faraón, le dice, con todo el respeto que se merece un gran rabino, un gran rebe como vos, le dice la hija, vos estás obrando peor que el faraón, porque el faraón decretó sobre los varones, pero vos en tu actitud decretaste, y no solamente eso, vos tenés que darte cuenta que sos inspiración para todo el pueblo de Israel, como dice Midrash, que no solamente el padre de Moshe, el padre de Moshe Rabbeinu como líder, toda la gente se inspiró y todo el mundo se separó de sus mujeres y los hijos no nacían, como diciendo, ¿para qué vamos a tener hijos? Si va a venir el faraón los va a matar a todos. Entonces, ¿qué dijo Amram de la tribu de Leví? Tenés razón, me equivoqué, es un líder, un gran líder, escuchó a una niña de 5 años y le dijo, tenés razón, me equivoqué, y es que dice acá, Vayelech, y fue a casarse, porque la había divorciado, ahí sí se entiende lo que dice, Vayelech Ish, mi Beit Levi, y fue una persona de la tribu, ¿a dónde fue? Fue a casarse, ¿por qué? Porque se había separado, fue a volver a casarse con su anterior mujer, justamente porque, ¿dónde vemos el tikkun? Dijimos acá que hay un arreglo, hay una purificación. Entonces dijimos antes que la tribu de Leví no había escuchado a los mayores, no había escuchado a Jacob Avinu. Entonces nos cuentan acá los Jajamim que ahora no solamente escuchamos a los grandes, escuchamos a los chicos. Y si escuchamos a los chicos, evidentemente escuchamos a los grandes. Eso es, aparentemente parece un midrash que nos contaban en el jardín de infante, que fue a Miriam y le dijo a su padre, hay mucha profundidad como todas las cosas. ¿Cuál es la profundidad? La profundidad nos dice el Midrash, así como la tribu de Leví fueron humildes y escucharon a una nena de 5 años, con más razón van a escuchar a los ancestros. Y así estamos trayendo redención a la tribu de Leví, aquella tribu de Leví que no quiso escuchar a sus mayores. ¿Qué dijo Jacob? Ustedes no me quisieron escuchar, ustedes hicieron lo que se les vino en la cabeza. Mataron a toda la ciudad de Shechem, Shimón y Leví. Y vemos claramente que Leví tiene redención. ¿Para qué tiene redención? Para tener purificación y para allanar el camino a que de ahí se geste y de que acá nazca Moshe Rabbeinu. Como nos dice la Torá, que hay un motivo, Moshe Rabbeinu en su humildad da muchos motivos por qué no quería ir a recibir la Torá. Era humilde y soy tartamudo y muchas cosas dijo Moshe Rabbeinu, mandá el Mashiach. Hay muchas cosas que a lo largo de la parashá de Shemot, los argumentos que da Moshe Rabbeinu para convencerlo a Kadosh Baruj Hu a que elija a otro que no quiere ir a redimir, humilde. No quiere meterse en problemas, ser el líder. Entonces, uno de los argumentos que trae Moshe Rabbeinu dice Hashem, en esta no me vas a poder agarrar. Le dice, tengo un hermano que es Aarón a Cohen. Aarón, es mi hermano Aarón más grande. Aarón a Cohen, no solamente que es más grande y le merezco respeto, pero eso hay otra cosa más. Yo me exilié a Midian, pero ¿quién estuvo poniendo el lomo y quién estuvo con los Yehudim en Mitzrayim en los peores momentos de Mitzrayim? Aarón a Cohen, Aarón. Entonces él corresponde. Yo me exilié, me fui, arréglense como puedan. Pero Aarón estuvo en Egipto, o sea, no solamente que es mayor, sino que se hizo cargo de todas las tribulaciones de los Yehudim. Él corresponde que salve al pueblo judío y no yo. Y son gloriosas las palabras de la Torá, como todas las palabras de la Torá que dice Besamach Belibó. ¿Qué significa Besamach Belibó? Hashem dice, a ese argumento que me estás trayendo no es un argumento, porque realmente no conoces a tu hermano. Porque no solamente que no va a decir nada, se va a poner contento. Cuando un hermano ve que al otro hermano le va bien, se pone alegre, se pone contento. No es verdad, naturalmente, la persona es egoísta, envidiosa, no quiere que al otro le vaya bien. Pero eso en otros lugares. Pero Aarón va a estar, no va a estar contento con tu alegría, va a estar contento con tu felicidad. Eso que vos tomaste el podio,
tomaste la posta y tomaste el liderazgo del pueblo de Israel, dice acá la Torah dos palabras gloriosas. Besamach belibó. Aarón se va a poner contento al enterarse de la gloria de tener un hermano tan tzadí que por intermedio de él se entrega la Torah. Besamach belibó. ¿Qué vemos claramente acá? ¿Qué es lo que le está diciendo Hashem a Moshe? Que toda la redención del pueblo de Israel depende de la unión. O sea, así como ya hablamos varias veces que justamente no hay redención y todos los sufrimientos de Mitzrayim es a raíz de que los hermanos se envidiaron. Acá empieza el proceso de redención. ¿Y cómo empieza el proceso de redención? Hashem le dice, Aarón va a estar contento que vos subís a la Ketulá, que vos subís a la grandeza. Entonces, eso no es argumento, es ahí que Moshe Rabbeinu fue. Y como dice claramente los Jajamim, ¿por qué los Kohanim tenían el pectoral con las famosas 12 piedras, 12 hermosas piedras en su pecho? Justamente porque tienen un corazón puro. ¿Y por qué tienen un corazón puro? Porque Aarón a Cohen genéticamente trascendió y él nos heredó a nosotros ese corazón puro, Besamach belibó, que se puso contento con la grandeza y con la epopeya de su hermano, con la grandeza de su hermano, se puso contento. Entonces justamente acá ya estamos como cerrando cabos, ya se está gestando la redención del pueblo de Israel. Y justamente así contestamos la pregunta que hicimos al principio. Es como que el padre de Moshe Rabbeinu pasa al anonimato y solamente lo importante aparentemente es que eran de la tribu de Leví. Entonces dice, sí, eso es lo más relevante. Así contestamos la pregunta, es lo más relevante que hay. ¿Por qué es lo más relevante que hay? Porque la tribu de Leví tenía que pasar un proceso de purificación porque habían tirado a Yosef al pozo, así dijo Jacob, y además habían hecho justicia sin haberle preguntado a Jacob Avinu. Todas estas dos cosas que hablamos antes, y ahora se cierran todas las aristas. Y ahora entendemos cómo Moshe Rabbeinu en su propia persona enmienda, se hace cargo, paga la cuenta, como quien dice, de toda su tribu, la tribu de Leví, se purifica, se refina y ahora sí se amiga justamente, hay mancomunión. Y eso es lo más importante que es la Torah, la ética de estar bien, en paz con el prójimo, que haya una sociedad sana, y eso lo vemos en la tribu de Leví. Así como la tribu de Leví empezó perdiendo el partido, tirándolo a su hermano acá y no haciendo caso a los padres. Pero como dijo Sota Berajá, el mismo Moshe Rabbeinu bendice a la tribu de Leví, dijo, como dijimos anteriores, Hashem necesitó que fueron pros. ¿Sabés por qué los eligió la tribu de Leví? Al Beit HaMikdash, a ser los educadores del pueblo de Israel. ¿Sabés por qué? Porque Hashem los probó. Y como dice la Torah claramente, nosotros sabemos que la tribu de Leví no tenía parte en la tierra de Israel. Los Leví son la parte espiritual, Shimón tampoco. La tribu de Shimón, dice claramente los Jajamim, no tenían parte en la tierra de Israel. Estaban involucrados, insertados en la tribu de Yehudá. ¿Por qué? No tenían ninguna parcela, como diciendo, mejor que no tengan parcela, mejor que estén ahí diseminados con la humildad de no tener parcela y tener que estar necesitados a los demás, como la misma tribu de Leví, que justamente hacer los educadores del pueblo de Israel, la parte sacerdotal del pueblo de Israel, depende de sus hermanos, entonces eso justamente les va a traer humildad. Lo mismo pasa con Shimón, como dijimos antes, que no tenía parcela. Entonces ellos, tanto Shimón, tanto Leví, vemos acá claramente que la tribu de Leví se redime por intermedio de Moshe Rabbeinu. Ahora Moshe Rabbeinu es un recipiente apto para entregarnos la Torah, que lo principal de la Torah es justamente hacer un mundo mejor. Y acá vemos claramente como Moshe y Aarón van, se unen, se aman. Y así también la tribu de Leví subsana el gran pecado de haber tirado a Yosef al pozo. Y así Moshe Rabbeinu, justamente de la tribu de Leví, es el que nos da, por su intermedio, nos lega la Torah.